más también obviamente control, Ahí fiscalización. estamos. Aldo, creo que ¿Estamos? ya Allá. entramos a Facebook Live, ahora sí. Bueno, nada, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este primer Facebook Live de Hacer País. Mi nombre es Verónica Cifuentes y soy una de las copresidentes de Hacer País. Somos un partido que tiene 3 presidentes simultáneos en línea con nuestro objetivo de hacer políticas sin caudillos. Y hoy seré la moderadora de esta sesión. Para los que no conocen Hacer País es un partido político nuevo, es un partido político progresista que todos los peruanos. Estamos convencidos que la política solo mejorará si cada vez más personas honestas y capaces entran en ella, así que por eso hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de 2 panelistas de primer nivel para hablar un poco de la situación del transporte público en el Perú en medio de esta difícil coyuntura. Entonces, quisiera presentarlos. Me acompañan hoy Alexandra Ames, ella es especialista en políticas públicas y transporte, y está también con nosotros Aldo Facho, él es urbanista y fundador de la Red de Urbanistas de Latinoamérica. Muchas gracias Aldo y Ale por acompañarnos y bienvenidos. Bueno, Gracias, como les Verónica. mencionaba, gracias. Como les mencionaba, hoy lo que nos convoca es transporte, ¿no? Que como muchos otros sectores en nuestro país es el resultado de la informalidad, el resultado de la falta de planificación estratégica. Y así como ha sucedido con salud, con educación, con agua y saneamiento, esta pandemia está evidenciando o desnudando, ¿no?, la precariedad del servicio y requiere, por lo tanto, medidas urgentes, ¿no? Medidas urgentes para evitar que el nuevo foco de contagio se concentre en el transporte público. Entonces, Aldo, Ale, quisiera empezar esta sesión preguntándoles cuál es el contexto actual del sector transporte, de dónde partimos un poco para enmarcar nuestra conversación. No sé si... Ale. Bueno, empiezo yo. Ale, de repente empezamos contigo. Bueno, Sí, perfecto. primero hay que entender al transporte público en su real concepto, que es un servicio público, ¿no? Y como servicio público, el Estado tiene la obligación de garantizarlo y los ciudadanos tienen el derecho de adquirirlos. Esta es la regla básica de un servicio público fundamental. Se ha analizado también el transporte público inclusive como un derecho ciudadano de la ciudad, o sea, dentro de las ciudades, por lo cual es importante garantizar este servicio, no solamente en términos de cantidad, entiéndase en cobertura, sino también en calidad, en donde la atención al pasajero sea la adecuada, en donde los tiempos de viaje no sean excesivos y en donde evidentemente la seguridad esté también asegurada, ¿no? La mayoría de ciudadanos en el país en general se trasladan en transporte público. Hay una baja tasa de motorización en el Perú en comparación con países de América Latina de autos particulares. Y en Lima específicamente, aproximadamente un 70-80% de la población usa el transporte público entre metropolitano, metro, los corredores y los otros sistemas de buses y cústers que existen en la ciudad, ¿no? Entonces, estamos hablando de prácticamente 8 de cada 10 limeños que usan este medio de transporte para ir a trabajar o para hacer otro tipo de viajes, ¿no? Entonces, esto hace que además sea prioritario, ¿no? Y de hecho, uno de los principales problemas del país y de Lima metropolitana es justamente el transporte público por el excesivo tráfico que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, en el transcurso de las décadas, al momento de diseñarse las ciudades o de, bueno, improvisarse, yo diría más que diseñarse, el crecimiento de las ciudades se ha hecho que se priorice de alguna manera la infraestructura para el automóvil particular en vez de priorizar la infraestructura para el transporte público masivo. Dentro de la pirámide de movilidad sostenible, el transporte público está en primer lugar porque es el transporte más eficiente, porque es capaz de trasladar a más personas en un espacio mucho más reducido. Entonces, todos los países tienen que garantizar este medio de transporte si es que quieren tener un sistema de movilidad sostenible en sus ciudades, ¿no? De acuerdo. Aldo, si quieres complementar.
Estás con el micrófono... Sí, ahora sí, sí. Para complementar la explicación, la exposición de Ale, mencionar que, como bien dice Alexandra, el transporte público es un servicio y como tal el Estado debe garantizarlo, ¿no? Y yo, bueno, digamos, no voy a decir en todo el mundo porque sería pues pecar ¿no? de conocer todos los sistemas y no los conozco, pero en los países que yo he estudiado, que he analizado a nivel planificación urbana y a nivel movilidad, el Estado tiene siempre un rol subsidiario y fiscalizador. Fiscalizador siempre, pero además subsidiario, ¿no? Y ello porque es para tener un servicio con estándares de calidad, ¿no es cierto?, que exige el transporte de personas, ¿no? Pensemos que el fin del Estado es el bienestar de nosotros, los ciudadanos, ¿no? Por ende, el transporte, imagínense, ¿no?, lo delicado y complicado que puede ser, ¿no? Transportar personas es el bien más preciado que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, para poder transportar personas en los niveles de estándar de calidad que el Estado mismo exige, ¿no?, se requiere, en la gran mayoría de casos, una inversión mayor que lo que se puede generar como recaudación. Porque además también, además, hacer un servicio y tener un fin social, ¿no es cierto?, entonces las tarifas deben estar también controladas a partir de lo que la gente puede pagar. Entonces, en pocas sociedades, digamos, el ingreso de las personas permite poder pagar el costo real de trasladarse con esos niveles de calidad, ¿no? Bueno, es más, en el Perú mismo está subsidiado, ¿no? El metropolitano tiene un subsidio, el metro está subsidiado, las telecabinas de Cuela, por ejemplo, que es un sistema de transporte de personas, está bien, no es transporte público, pero es transporte de pasajeros, también está subsidiado, los corredores también tienen un cierto tipo de subsidio. O sea, en nuestro país, en el Perú, los temas de transporte público o de pasajeros que tienen niveles de calidad mayores, digamos, ¿no? Mayores digamos, al sistema de combis y booster que vemos en las calles, están subsidiados porque es evidente que los operadores no pueden cubrir lo que el Estado les exige como calidad de servicio. Pero ¿qué pasa en el Perú? ¿No? Desde los 90, ¿no? Cuando se liberaliza la economía, también se liberaliza el transporte, ¿no? Digamos, en Alto Perú, bueno, yo me acuerdo, porque yo en ese tiempo estaba en el colegio, que operaba y funcionaba en Lima, sobre todo en Lima, ¿no? Estos buses, se acordarán, amarillos, color mostaza, ¿no? Que era un servicio del Estado, que tenía un servicio, bueno, eran buses que tenían cierto control de calidad, con choferes y demás. Bueno, digamos, por mala gestión, ¿de cierto? Es un sistema que fraca quiebra, ¿no? Y se aprovecha esa quiebra para liquidarlo y, digamos, liberar las rutas, ¿no? En ese momento, ¿por qué? Porque se entiende que la oferta, ¿no? La demanda regulaba la oferta, ¿no? Bajo ese principio de decir, ¿no? O sea, si hay oferta, ¿no es cierto?, va a haber demanda y la misma demanda, ¿no es cierto?, va a regular la calidad de esa oferta, ¿no? La realidad es que eso no ha sido así, pero lo más dañino de este enfoque, digamos, ¿no?, que se puede haber corregido de este enfoque es que se carga todo el costo de operación a el que rinde el servicio, ¿sí? O sea, el Estado deja de tener ningún tipo de participación en el servicio de transporte de personas, ¿no? Y le carga todo el costo de ese servicio al operador, a quien lo resuelve, ¿no? Claro, esto es totalmente perverso porque, como decía, es casi imposible, y más en nuestro país, que el operador pueda cubrir ese servicio. Y segundo, lo que termina pasando es que el costo lo asumen las personas, los que, digamos, el chofer, el cobrador, ¿no? O sea, lo que hoy pasa en Lima, en el grueso, digamos, en el grueso de rutas, que son las que operan en la ciudad, o sea, más del 80% del transporte público de Lima se resuelve con rutas, o sea, con coaster, combis, ¿no es cierto?, buses de línea, ¿no? Digamos, el chofer normalmente es el que alquila la unidad para poderlo utilizar, ¿no es cierto? El chofer, el cobrador, alquila la unidad, tiene que pagarle al propietario de la unidad, le pagan al que tiene la ruta concesionada, porque, ¿no?, las rutas se concesionan, tiene que pagar el combustible, ¿no es cierto? Y de lo que le queda, saca para él y para el cobrador, ¿no? ¿No? Sí, en este contexto, ¿no?, que tú mencionas, que también Ale mencionaba, en este contexto en el que tienes la carga, como mencionas, puesta casi al 100% en el chofer, en el cobrador, etcétera. Este tema de las medidas que ya se han ido implementando en esta coyuntura de cuarentena, ¿no? Una de ellas la disminución al 30% de la capacidad del aforo de los buses, el tema de la desinfección de unidades de transporte, que ya tú lo estás haciendo en Lima.
el proyecto de ley también, ¿no? De formalización de colectivos que aprobó el Congreso. Estas medidas que se han venido dando, ¿cómo las evalúan ustedes? O sea, partiendo de este contexto del que partimos, ¿no? ¿Cómo están evaluando estas medidas que ya vienen implementando tanto desde el gobierno como también estos proyectos esto que está empujando el Congreso? Bueno, aquí hay que separar dos cosas, ¿no? Por un lado son los protocolos de emergencia que se han tenido que establecer para atender esta pandemia y asegurar el debido transporte público, porque definitivamente es un servicio esencial, ¿no? Donde el transporte público no puede parar, entonces estos protocolos han sido necesarios. Sin embargo, creo que no ha estado necesariamente bien gestionado, porque reducir el número de unidades, en un principio se redujo las unidades al 50%, si bien implicaba que el 50% de la población iba a dejar de trabajar, ¿no? Y dejar de tomar este servicio, lo cierto es que se pudo haber optimizado mucho mejor esta poca capacidad o poca cobertura, ¿no? Tomando en cuenta encuestas o información de origen y destino de las personas para saber de dónde salen las personas, hacia dónde van, cuáles son los paraderos en donde hay mayor aglomeración y en donde tengo que tener mayor cuidado. Siento que había un poquito de improvisación. Es comprensible que una emergencia, pues todos corran de aquí a allá como locos y que se tengan que tomar decisiones rápidas, pero creo que un adecuado sistema de información de quiénes son nuestros pasajeros, hacia dónde van, cuántos se demoran en viajar, cuántos buses toman, en qué paradero toman o bajan para ir a trabajar, o etcétera, es fundamental. O sea, esta información hubiese permitido que se gestione mucho mejor los protocolos de seguridad, y ahora vemos que se tienen muchos problemas con esto, ¿no? O sea, la ATU está haciendo esfuerzos muy remarcables para poder asegurar el cumplimiento de estas disposiciones. Sin embargo, según tengo entendido, ya hay dateros, estos dateros que antes trabajaban para decirte cuánto falta para que venga el otro auto, ¿no? el otro transporte. Ya hay dateros que te dicen si en el siguiente paradero hay o no si puedes llenar o no el bus, ¿no? Entonces, por otro lado, la personal de fiscalización está a partir de, no está necesariamente en las horas puntas, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ¿no? Esto lo he podido corroborar con personas que están usando el transporte público a esas horas, mientras que personas que usan el transporte público a las 10 de la mañana me dicen que sí ven a personal de la ATU. Entonces, el personal de la ATU no está realmente en las horas donde más se necesita. El recurso humano, además de la ATU, es limitado y por lo tanto se hace imprescindible que se puedan apoyar en el recurso humano de las Fuerzas Armadas y de la Policía, siempre y cuando sea un apoyo que no vaya contra los criterios técnicos de la ATU, es decir, que no tomen sus propias decisiones, sino que de acuerdo a las disposiciones de la ATU y en este caso del MINSA, se pueda ayudar a ordenar mejor las colas y la espera para que lleguen los buses. Y por el otro lado, la pregunta que hace sobre la propuesta del Congreso, pues yo no veo que esta sea una medida en lo absoluto ni para ayudar a la ciudad en situación de emergencia, ni para ayudarla en una situación de no emergencia, ¿no? A mi juicio, este proyecto de ley atenta contra la reforma del transporte, atenta contra la eficiencia de la gestión del tránsito, y es muy peligroso y preocupante que se pueda aprobar una ley sin el menor criterio técnico, ¿no? De acuerdo. Aldo, ¿estás ahí? Sí, bueno, para comentar lo que dice Ale, breve sobre lo de los colectivos, o sea, es un absurdo jurídico y técnico, ¿no? O sea, digamos, el Congreso no, si bien puede, porque es Congreso, no tiene ningún sentido que mediante una ley pretenda modificar, digamos, un asunto que pertenece al MTC y a los gobiernos locales, ¿no? O sea, se está metiendo donde no debe y sin ningún sentido además, ¿no? O sea, digamos, habilitar que vehículos categoría M1, que son los carros que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Puedan operar para transporte de pasajeros como transporte público, ¿no? O sea, subir y bajando gente es un nivel de irresponsabilidad enorme, ¿no? Enorme. Claro, irresponsabilidad que no van a asumir, porque las muertes que se generen por esa irresponsabilidad no se la van a poder cargar de forma directa, ¿no? O sea, es fácil dictar medidas populistas, ¿no? Sin hacerse cargo de las consecuencias, ¿no?
La verdad que es sumamente preocupante que nuestros, ¿no?, que nuestros congresistas estén generando ese tipo de propuestas, que además no tienen ni siquiera sentido, porque, repito, ya hay quienes se hacen cargo de ello, ¿no? Mucho más importante sí sería generar, por ejemplo, un proyecto de ley para generar un financiamiento especial para la movilidad urbana en todas las ciudades del Perú, con presupuesto especial para proyectos, para ejecución, para obra. O sea, sí hay temas en los cuales podrían estar ayudando, ¿no? Por ejemplo, Lima, que está intentando desarrollar su plan de desarrollo urbano, digamos, el último fue hecho en fines de los 80. O sea, tenemos 30 años sin un plan de desarrollo urbano en Lima actualizado. Está intentando, entiendo que hay un presupuesto especial que se ha pedido a vivienda, eso tiene que pasar por Congreso y obviamente está encajonado, ¿no? Entonces, hay temas sí importantes que deberían estar viendo nuestros congresistas, ¿no es cierto?, como es financiamiento, ¿no?, ver cómo ayudar a que las ciudades avancen de forma formal, regular y se puedan proyectar a futuro, en vez de estar viendo leyes populistas que no van a generar ningún tipo de impacto positivo. De acuerdo. Sobre lo otro, perdón, Vero. No, sí, adelante. No, sobre lo otro, lo que me preocupa, digamos, sí, los esfuerzos son todos válidos, pero es que están queriendo apagar, están como apagando el fuego con agua, ¿no es cierto?, sin ver por dónde viene el fuego. O sea, ¿me explico? Sin ver si hay que cerrar un caño de gas, no sé, pues, ¿no? O sea, porque el problema de fondo, digamos, no es generar leyes y prohibiciones y demás, es entender cuál es el origen de la movilidad. O sea, ¿por qué, por más que pongas al ejército entero en las calles, no lo vas a resolver? Porque el problema viene, como conté hace un rato, de origen. O sea, el origen, el modelo que hoy tenemos en el Perú y en Lima, que cubre el 80% de la movilidad, es un modelo que basa toda su operación en el esfuerzo del conductor, el cobrador o el operador. ¿Se entiende? Entonces, claro, si bien hay una ruta concesionada, pero el modelo tiene una informalidad enorme, ¿no es cierto?, y una incapacidad de poder rastrear, digamos, ¿no?, cuál es la ruta, digamos, de la operación, porque está atomizado en unidades. Entonces, es muy difícil que en tan poco tiempo el Estado, el ATU, el MNC, quien fuera, pueda realmente entender y subsidiar la operación. O sea, al restringir la cantidad de pasajeros, directamente restringes el servicio, porque nadie va a salir a poner un carro en la calle si no se va a perder plata. ¿Me explico? Entonces, el subsidio sí se puede aplicar. Claro, ¿se aplica dónde? En el metro, en el metropolitano, en los corredores, que son sistemas formales, registrados, empresas y demás, ¿no es cierto? Pero esos mueven el menos del 5% de los flujos, ¿no?, de los viajes en Lima. Entonces, hay un problema de fondo que es muy difícil, o sea, es complejo y por eso es que es difícil de comunicar y obviamente no es políticamente atractivo poner sobre la pantalla. Entonces, hablamos de bicicletas, que está muy lindo, está muy bueno, pero claro, lo mismo, ¿no? ¿Quiénes se pueden mover en bicicletas? Hablemos de salud, hablemos de discapacidad, hablemos de, ¿no?, distancias, subsidios, ¿no?, a ciertos sistemas, pero el problema de fondo no se está pudiendo encarar. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo encararlo, ¿no? De acuerdo, o sea, y Aldo, justo mencionabas este tema, pues, del subsidio y, digamos, cómo afrontarlo, ¿no? De hecho, creo una de las propuestas que presentábamos desde Hacer País en estos días era pensar en el subsidio, pero concentrándonos en el pasajero, es decir, en la demanda y no necesariamente solo en el transportista, en la oferta, ¿no? Sabiendo, pues, como bien mencionas, que se va a tener que operar al 30% y por lo tanto una operación al 30% no es rentable para todos estos transportistas privados que brindan el servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa propuesta, ¿no? Porque adicionalmente la vinculábamos también con el tema de viabilizarla a través de un pago electrónico, ¿no? O sea, un sistema de recarga virtual o utilizar alguno de estos sistemas que ya conocemos, Yape, Plin, etcétera, para evitar el contacto, para evitar el uso de moneda, ¿no? ¿Cómo ves este enfoque de subsidio concentrado en el pasajero? A mí la propuesta a la que llegamos la semana pasada, ¿no?, en una mesa técnica, digamos, no en vivo como ahora, que estaba Ale, estaba también Fabiola, ¿no?, y otras personas más, fue interesante porque pusimos sobre la mesa diferentes ideas, ¿no?, y las pudimos un poco decantar y ver cómo, digamos, y ver su viabilidad, ¿no es cierto? A mí me parece sumamente interesante, digamos, desde el punto de vista técnico. Yo creo que la mesa era el más duro, el más escéptico, en general porque veía muy, muy difícil
poder realmente poder atender, poder hacer viable esa propuesta teórica de la reducción de los viajes, me explico, sin un apoyo estructural, ¿no? La base de esta propuesta es que, como digamos, ya existe el Yape, existe Plin, existe Luquita, estas plataformas de los bancos, ¿no? Que se usan para poder pagar de forma directa. Es más, el Yape, inclusive yo me subí a taxi, me subí a una taxi diferentes, ¿no? Y ya veo inclusive, ¿no? El cartelito de Yape en los taxis, o sea, ya he hecho pagos con Yape y con Luquita. Esto me permitiría, digamos, más allá de evitar el contacto, ¿no es cierto?, de que el pasajero le dé la moneda y viceversa, permitiría bancarizar, o sea, ayudaría a que esta importante masa de personas, choferes, ¿no es cierto?, operadores tienen digamos, que viven, digamos, que operan en informalidad, ¿no es cierto?, porque si bien digamos, operan rutas formales, todo el sistema que soporta esa operación es informal, ¿no? Se transparentaría, digamos, su ingreso, ¿no es cierto?, sus ingresos, ellos podrían bancarizarlo también, con lo cual entrarían a un sistema, ¿no?, bancario que ayudaría a poder también recibir otro tipo de subsidios o de ayudas. Por otro lado, el Estado podría tener estadísticas en tiempo real, o sea, realmente poder ver qué está pasando, cómo está operando y poder también ayudar, ¿no es cierto?, a asistir obviamente, bajo ciertos exigencias más de calidad de servicio y demás. O sea, el Estado no puede de ninguna manera subsidiar o poner dinero en sistemas que vayan contra la vida de las personas, ¿no? Sería directamente, como digo, un crimen en el Estado. O sea, yo no puedo poner plata en una combi, ¿no es cierto?, que sé que no cumple con las medidas básicas de seguridad y que no garantiza que los ciudadanos puedan viajar de forma segura de destino a destino. Esto implicaría es un trabajo tripartito, ¿no? Es Estado, evidentemente, es banca, ¿no es cierto?, y obviamente empresas, ¿no?, viendo sistemas que ya existen, ¿no?, fortaleciéndolos para el uso y pudiendo, repito, el Estado, a partir de ver, digamos, de ver los ingresos y entender el costo de operación, ¿no es cierto?, poder decir, ok, yo completo, ¿no es cierto?, lo que te falta, ¿no?, y por un periodo de tiempo y voy midiendo cómo esto funciona, ¿no? Sí, que no es perfecto, evidentemente no es perfecto, evidentemente puede ser engañado, o sea, puede ser truqueado, me explico, tenemos que ver de qué manera empezar a salir a la calle, porque si no, o sea, si no el transporte del Perú no se activa, el Perú no se activa. O sea, no hay forma que el Perú se active como economía sin transporte público, porque mueve, como decía Ale, el 80%, ¿no es cierto?, de los viajes, ¿no? Claro, y además, digamos, y si se activa con estas condiciones, lo que va a suceder es que el transportista va a triplicar el precio, ¿no? Y al final del día, el ciudadano que ya está golpeado económicamente, digamos, terminas golpeándolo aún más, ¿no? Ale, tú, esta medida, ¿cómo la ves desde la perspectiva de política pública, ¿no? O sea, digamos, viable? ¿Cómo ves la implementación de una medida como esta? Mira, yo creo que las políticas de fiscalización, por un lado, son sumamente importantes, sobre todo en países como el nuestro, en donde el cumplimiento de la ley es un poco complicado. Sin embargo, desde el punto de vista de las políticas públicas más innovadoras y más efectivas, se habla mucho de la movilización de incentivos. Entonces, estos subsidios podrían funcionar perfectamente como incentivos para mejorar determinadas situaciones. Entonces, estos subsidios, a mi juicio, no tendrían que entregarse por doquier, sino que se debería hacer bajo una estrategia condicionada a que los buses estén efectivamente desinfectando los vehículos, estén cumpliendo con la capacidad de límite que tengo para mi bus, ¿no? Entonces, eso, sin lugar a dudas, incentivaría el cumplimiento a la norma y aseguraría que la empresa no pierda, porque finalmente, pues, si se trata de una concesión, de lo que hay que hacer es cuidar que esto no vaya a la quiebra y que se caiga el sistema de transporte en una ciudad, ¿no? Entonces, en esa línea yo lo veo súper viable. De hecho, muchos países utilizan el mecanismo de subsidios como incentivos, inclusive para mejorar la infraestructura. Ahorita estamos hablando del momento específico de la pandemia, pero si un esquema de subsidios se demuestra que funciona bien en el Perú o en las ciudades en donde tienen diferentes tipos de consorcios, por ejemplo, para el transporte público, podría ser interesante que se subsidie también de manera condicionada para promover la renovación de la flota,
la renovación de la flota ya de manera específica en automóviles eléctricos, ¿no? El pronunciamiento que han hecho ustedes en esa línea va por ahí también, ¿no? Entonces creo que los subsidios ya están funcionando como mecanismos de incentivos para mejorar el sistema y elevar la calidad del transporte público, que es lo que finalmente necesitamos, ¿no? De acuerdo. Y mencionaba, Sale, el tema de desinfección, ¿no? Que también resulta tan importante y complejo como bien decías, de supervisar o de asegurar que realmente se dé, ¿no? Entonces, también dentro de esta mesa que menciona Aldo, de conversación técnica sobre qué propuestas se pueden implementar de forma inmediata en este tiempo, hablábamos también de esta propuesta de tener de alguna forma paradas de desinfección gratuitas, ¿no? Y un sello visible de desinfección para que estas unidades realmente pasen por la desinfección y no dejarlo a esperar que el transportista realmente lo haga, ¿no? Entonces, la idea es un poco que el Estado asuma esa tarea, ¿no? De alguna forma, la ATUR ya lo está haciendo en Lima, pero ¿qué pasa en regiones, ¿no? ¿Qué pasa fuera de Lima con esta medida? ¿Podrías profundizar un poquito más sobre esto? Claro, ahí ayudaría muchísimo, por ejemplo, que los gobiernos provinciales de grandes ciudades, ¿no? Como Chiclayo, Arequipa, Trujillo, Cusco, que de hecho ya ellas están con la reforma de transporte en marcha, puedan organizar estos sistemas de paradas de desinfección, ¿no? Lo ideal, lo recontra ideal, sería que podamos tener espacios adecuados para la desinfección. Sin embargo, no tenemos estos espacios hoy en las calles y es absolutamente viable que se pueda hacer estas paradas de desinfección sin ningún problema, ¿no? Este sello además permitiría que la gente tenga mayor confianza y ayudaría a que la gente pueda decidir u optar de subirse a un bus que tenga el sticker en vez de aquel que no tiene el sticker, ¿no? Buenísimo. Aldo, tú este tema de la desinfección, además de esta mirada de abordarlo desde una perspectiva de estas paradas gratuitas, ¿cómo ves eso? ¿Qué adicional se podría hacer para asegurar que la desinfección realmente se dé, ¿no? Yo lo veo interesante. Mira, más allá, sinceramente, o sea, de una unidad que sale a las 5 de la mañana, ¿no es cierto?, circular, que la desinfectaste al salir, digamos, ¿no? Pero que recorre no voy a decir, bueno, digamos, si operamos bajo condiciones formales, ¿no? Que opera 8 horas, ¿no? Durante 8 horas con las pausas que corresponden, necesitamos pues para desinfección casi cada paradero, ¿me explico? Para que realmente, a ver, si queremos realmente llegar a ese nivel de limpieza, ¿no es cierto?, que quisiéramos en el marco digamos, de esta pandemia, ¿no? O sea, la realidad es que guardando la distancia, los pasajeros cuidando, ¿no es cierto?, cuidando de no tocar, ¿no?, de usar las máscaras o usar, digamos, los barbijos y tal, podemos reducir significativamente, digamos, el nivel de contagios. Eso, digamos, no es que yo sea experto en el tema, pero es lo que se está comunicando, ¿no? La desinfección ayuda mucho a percibir esa limpieza también y en todo caso a motivarte, ¿no? Porque cuando tú ves un lugar limpio y lo ves, ¿no?, te motiva también a usarlo limpio. Y sobre todo es una gran oportunidad para los gobiernos locales. Y una de las cosas que también en esa mesa conversamos, que salió, digamos, salió como un tema de conversación y también en un conversatorio que tuvimos la semana pasada en la Universidad de Lima, también sobre un tema de gestión pública vinculado, ¿no?, vinculado a este tema de pandemia, era que esta es la hora que consideramos nosotros, es la hora de los gobiernos locales, ¿no? O sea, los gobiernos locales, alcaldes, distritales, sobre todo distritales, ¿no es cierto?, es el momento de mostrar, ¿no?, su capacidad de poder accionar, ¿no es cierto?, sobre el bienestar de sus vecinos, ¿no? O sea, siempre se dice que el IME está partida en 43 distritos, que no funciona bien porque hay yo sinceramente no creo que sea tan así, es un tema más de gestión que de interferencia, pero hoy es cuando esos gobernantes tienen que salir a demostrar para qué sirven. O sea, un alcalde distrital, su misión, su deber es sus ciudadanos, sus vecinos, ¿no? Por algo tiene que residir en el distrito para ser electo. No puede vivir en otro lugar, porque se tiene que conocer su realidad. Entonces, es el momento para que estos gobernantes salgan a la calle, campaña de desinfección, de limpieza, paraderos seguros, ¿me explico? O sea,
y en la sumatoria de esfuerzos se pueda realmente ganar, ¿no es cierto?, un sistema que reduzca al mínimo, ¿no?, los contagios, ¿no?, que evidentemente, lamentablemente, sabemos que se van a dar, ¿no?, y garantice hasta cierto punto la seguridad de las personas que van a moverse, ¿no?, por ese sistema. Y Aldo, un punto importante que también mencionaba Ale tiene que ver con la fiscalización, ¿no? O sea, cómo, digamos, abordar este desafío de fiscalizar en este tiempo y hacerlo de manera efectiva, ¿no? Mira, o sea, como, digamos, bien mencionaba Ale, o sea, la ATU tiene, por más que tenga voluntad y cierta capacidad, digamos, la capacidad real es imposible fiscalizar todos los paraderos de toda la Unión Metropolitana, tener gente en la calle, efectivos en la calle, inspectores, policías, militares, tenemos que militarizar, para eso no nos movemos, ¿me explico? O sea, yo sí creo que ahí un rol importante es empoderar al ciudadano, ¿no? O sea, el ciudadano como agente fiscalizador. O sea, si el ciudadano es consciente de que su vida está en juego, y no solo su vida, la de su familia, o sea, la de su mujer, la de sus hijos, bueno, su marido, mujer, lo que fuera, digamos, la de sus hijos, digamos, ¿no?, la de sus padres, hermanos, parientes, amigos, ¿no? O sea, si es consciente que esta pandemia, digamos, que los muertos que vemos todos los días son personas, ¿no? No son números nada más, son individuos, ¿no? Y si entendemos que de nuestro cuidado también, ¿no?, está el futuro de los nuestros, de lo que queremos, porque uno sale a trabajar en el fondo porque necesita trabajar, o sea, la gente sale a la calle porque tiene que salir a la calle, ¿no? Porque no hay otra forma que pueda garantizar la comida de su casa, ¿no es cierto?, ¿no? Digamos, bajo ciertas condiciones mínimas, ¿no es cierto?, no sé, de subsistencia, ¿no? Si el ciudadano es consciente, digamos, de ese deber que tiene él para con su familia, para con los que él quiere, ni siquiera hablemos de la sociedad, porque pues no es muy abstracto, ¿no?, para los que él quiere, y es consciente que sube a un sistema que se esfuerza en cumplir ciertas condiciones, ¿no es cierto?, él mismo puede ser un vehículo de fiscalización, ¿no es cierto?, con un dispositivo móvil, tomando fotos, denunciando a quienes no cumplen, ¿no? Él mismo, claro, para que él cumpla, tiene que haber ciertas garantías de que va a poderse trasladar. Lo que estaba pasando en Lima ahora, que muchos que tenemos lo trató muy bien, ¿no? O sea, la gente aglutinada, aglomerada, porque claro, no hay unidades, pues. O sea, al no haber resuelto el subsidio al servicio, ¿no? Y haber una baja de personas, ¿qué pasa? Salen menos buses, pues lógico, pues. O sea, salen menos buses y los van a buscar llenar para poder salir, porque porque el transportista come de lo que levanta. Entonces claro, ese escenario de crisis, digamos, de imposibilidad de otra cosa, porque además a nuestros ciudadanos les exigen muchos ir a trabajar, ¿no es cierto? O sea, porque hay rubros esenciales que están operando y deben ir. Entonces, esto genera pues una situación de angustia y de abandono, ¿no? Que terminen estas fotos que vemos que, entonces, no, pero qué irresponsables que son. Perdón, tienen que trabajar, tienen que comer. O sea, no podemos criticar a los demás de nuestra casa y de nuestra pantalla celular o computadora. Tenemos que entender por qué esa gente que es consciente, digamos, de la gravedad de este asunto, no tiene que recurrir a ese tipo de situación para poder tal. Entonces, con una oferta de servicios que garantice la movilidad de las personas en tiempo y forma, ¿no es cierto?, resuelto la operación, ¿no?, el ciudadano mismo puede ser un agente fiscalizador y puede ayudar muchísimo al control permanente, no como dice Ale, que le gatean, oye, en siguiente parada hay efectivo, baja la gente, ¿no? Buenísimo. Ale, y si quieres agregar algo del tema de fiscalización, bienvenido, pero si no te quería poner sobre la mesa también otro punto importante que tiene que ver con el incremento, la ampliación de las ciclovías, ¿no? ¿Cómo ves ese punto, ese tema? Sabemos qué tan posible es hacerlo a nivel nacional. A ver, la infraestructura que tenemos de ciclovías en el Perú es muy baja, es muy chiquita, ¿no? Deberíamos promover mayor ciclovía, sin embargo, yo tengo acá un tema porque a veces prefiero que no la hagan, porque si la van a hacer mal, no, es que si la van a hacer mal, mejor que no la hagan, ¿no? Correcto. Y el incremento de ciclovías en los distritos en Lima ha sido alto en términos de cantidad, pero no de calidad. Y esto es sumamente importante, por eso digo, ¿no? O sea, si lo van a hacer mal, mejor que no lo hagan, porque es sumamente necesario que estas ciclovías estén bien
diseñadas, bien hechas, que no le quite espacio al peatón, que finalmente es el actor más importante del sistema de movilidad, que permita los radios de giro de los autos también que están por ahí, o sea, que van a doblar, ¿no? Entonces, vemos bastante desorden en esa línea, ¿no? Entonces, yo lo que pediría acá a los gobiernos locales es que tengan mucho cuidado y si realmente quieren promover el ciclismo seguro, que se aseguren de construir ciclovías bien diseñadas, ¿no? Esto es sumamente importante. Y por otro lado, esto no significa de que cuando el ciclista vaya por la pista, ¿no? El auto no lo deba proteger, digamos, ¿no? Entonces, no se trata que, o sea, si yo hago ciclovías, solamente el ciclista puede ir por las ciclovías. Puede ir por la ciclovía. ¿No? O sea, el ciclista puede ir por la pista también, ¿no? Entonces, con los mecanismos de seguridad, pero aquí hace falta muchísima sensibilización a los autos particulares para que guarden la distancia debida cuando vean un ciclista, para que bajen la velocidad. Acá más bien tocan el claxon, ¿no? Entonces, hace mucha falta esta cultura de respeto hacia el peatón y hacia el ciclista, y creo que es importante que organizaciones de la sociedad civil traten de visibilizarlo, pero es más importante aún que el Estado empiece a fiscalizar y a tener un poquito de enforcement para asegurar de que realmente estos actores estén protegidos, ¿no? Tanto el peatón como el ciclista. Ahora, en tiempos de pandemia, en donde la gente usa menos auto, la bicicleta es una alternativa, pero no lo es para todos. Tampoco, o sea, lo ideal es que una persona vaya a trabajar, por ejemplo, en bicicleta, pero la gente, por un lado, se siente muy insegura y por otro lado estamos hablando de un grupo reducido de la población que no necesariamente vive cerca del lugar donde trabaja. Entonces la bicicleta no es una solución para todos los distritos de Lima y todos los distritos del Perú, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, debe asegurar de que se reconozca al ciclista y a la bicicleta como un sistema de transporte dentro de esta pirámide de movilidad de la que hablaba al inicio, ¿no? De acuerdo. Solo quiero mencionarles que, bueno, como estamos en vivo en Facebook, tenemos ahí una comunidad conectada y hay algunas personas, recordarles que si quieren poner sus comentarios o preguntas lo pueden hacer. Justo el equipo me ha pasado una pregunta desde Arequipa. Se las voy a leer y vemos quién para responderla. Las medidas adoptadas desde el gobierno en Arequipa, ha sucedido algo que la población no logra comprender. Municipalidad Provincial de Arequipa acaba de suspender por 2 semanas el servicio de transporte público. La medida alcanza al servicio de taxi. La razón, Comando COVID-19 informa del crecimiento en el número de casos positivos, aproximadamente en un 5%, de la enfermedad entre los servidores del servicio de transporte. Ante eso, dispuso que la circulación de buses sea en un horario restringido, menos de 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Actualmente no hay un plan alterno para que las personas se trasladen al trabajo de los sectores habilitados o las actividades esenciales de abastecimiento que ya están habilitadas. ¿Qué podemos hacer o proponer? Mencionan acá, ¿no? No sé si estaban al tanto de esta... Estoy al tanto del crecimiento en Arequipa. De hecho, yo estoy siguiendo, yo trabajo mucho con datos, no solamente trabajo con políticas de transporte, sino también con datos de calidad de vida en general, y estoy al tanto del crecimiento de Arequipa, que si bien no es una de las ciudades con mayor nivel de contagios, es una de las ciudades que está creciendo con mucha rapidez, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo que el transporte público no quede restringido, o sea, el transporte público no debe parar. Entonces, aquí urge una fiscalización urgente de quiénes son las personas que hoy pueden operar y quiénes no, y tratar de ver reemplazos en el caso se tenga que dar reemplazos, porque finalmente el transporte público, como digo, no puede parar, ¿no? Exacto, exacto.
Aldo, ¿quieres complementar? Sí, bueno, en el mismo sentido de Alejandra, de Ale, ¿no? De Alexandra. La prohibición sin propuesta de solución es peor que lo que, digamos, peor que lo que existe, porque con la prohibición lo que haces es, automáticamente generas informalidad. O sea, cuando yo prohíbo y no propongo algo que supere la necesidad, ¿no?, de esa oferta, automáticamente genero acciones, ¿no es cierto?, menos visibles que la demanda va a buscar para poder resolver su necesidad de moverse. Entonces, tú prohíbes que los buses formales o que el sistema formal opere porque se están contagiando sin ver cómo hacer que pueda funcionar de forma más ordenada o menos... o más segura, ¿no? ¿Qué pasa? Taxis colectivos, ¿no es cierto? X, Y y Z, y los casos se van a multiplicar y no vas a saber por dónde apagar el incendio, ¿no? Arequipa es una ciudad interesante, Arequipa, porque es de las pocas ciudades en el Perú, yo casi voy a decir la única, que ha podido realmente sostener, digamos, sostener un enfoque de planificación, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la ciudad. Si bien con los problemas que conocemos, con una informalidad enorme y sobre todo una ilegalidad muy grande, ¿no es cierto?, en fin, pero hay un esfuerzo sostenido, digamos, del gobierno provincial de poder tener el INPLA, que es el Instituto de Planificación de Arequipa. Ellos se han esforzado mucho para tener un sistema de buses, ¿no es cierto?, ordenado, con enormes trabas del Ejecutivo. Inclusive en el gobierno de Humala se intentó imponer un monorriel, ¿no es cierto?, una infraestructura de monorriel, y la ciudad se paró firme y pudo frenar, digamos, esa obra absurda, ¿no? Entonces Arequipa creo que es una de las pocas ciudades en el Perú, yo diría, que tiene la capacidad técnica ya instalada para poder tener respuestas, digamos, acordes con su realidad, sin negar la necesidad de la gente de moverse, ¿no? Arequipa es una ciudad, además, si bien obviamente es la segunda ciudad del Perú, ¿no es cierto?, después de Lima, pero digamos, tiene una ciudad en pendiente, ¿no?, porque como conocemos Arequipa, ¿no?, tiene diferentes pendientes. Sí podrían haber soluciones más ligeras, no digo solamente bicicleta, porque, repito, bicicleta, como bien dijo Alexandra, para moverte en bici tienes que poder primero tener capacidad de moverte en bici, ¿no? Y segundo, ¿no?, en distancias, en fin. Pero sí podrían verse soluciones, digamos, menos voluminosas en cuanto a carga, ¿no?, que puedan ayudar a resolver estos desplazamientos, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, muchísimo el norte, ¿no? El norte del Perú, ¿no? Chiclayo, Piura, Tumbes, ¿no? O sea, el norte del Perú, digamos, es muy... Yo trabajo doy clases en la Universidad de Mogrovejo, en el norte, en la USAT. Doy clases allí en urbanismo, justamente, entonces hace ya muchos años y tengo bastante contacto y conocimiento de lo que sucede, ¿no? Y claro, es una ciudad, Chiclayo es una ciudad, digamos, es una ciudad, yo siempre digo, Chiclayo a mí me encanta porque realmente es un mercado en el único y buen sentido de la palabra. O sea, es un espacio maravilloso de intercambio, ¿no? Es una plaza maravillosa, es un mercado, toda la ciudad es un mercado, y tiene un nivel de comercio muy alto, es una ciudad que vive del comercio, ¿no? Pero que también, digamos, que le esquiva mucho la formalidad, una ciudad con una matriz informal muy importante, ¿no? El transporte público es parte de lo mismo. El transporte público en Chiclayo es de base informal. Casi no hay un sistema formal de transporte público en Chiclayo, ¿no? Las mototaxis, digamos, circulan, ¿no? Van al lado de los camiones, en la Panamericana, ¿no? Camiones, mototaxis, o sea, muy poco control y demás, ¿no? Claro, veo muy difícil que se pueda realmente resolver la movilidad, ¿no?, dentro de lo que se pide como gobierno central, ¿no es cierto?, cuidado, en ciudades donde no hay ni siquiera una base de donde cogerse, ¿no? O sea, en Lima tenemos por lo menos metropolitano, tal y tal, entonces no hay nada, ¿no? Ahí sí urge, digamos, una atención inmediata, rápida, para poder ver cómo poder ayudar a la gente a moverse, ¿no? Inclusive hablamos en esa mesa que tuvimos la semana pasada, buses del ejército, buses, ¿no? O sea, prestar unidades de transporte del Estado para ayudar a generar ciertas rutas en horarios que puedan, ¿no? Porque ya, digamos, es una situación muy distinta a la de Lima, ¿no? Pero Ciudad Chiclayo, que es una ciudad bastante plana, eso sí, ¿no? Las distancias son muy cortas. Cuando no estábamos viviendo en la ciudad y casi no hay distancia que supere los 7 kilómetros, que son distancias recomendadas para justamente ciclistas, ¿no?
Entonces, repito, sin pretender que todo el mundo, que trasladar, ¿no?, el bus a la bicicleta, porque evidentemente sería un absurdo y una responsabilidad, es una ciudad que sí, igual también Piura, ¿no?, Trujillo, ¿no?, permiten, digamos, una movilidad ciclista, ¿no?, digamos, dentro de los radios que se solicitaría. Tiene vialidad, son ciudades que tienen estructura de vialidad importante, y no tienen, y si bien hay mucho desorden en la movilidad, porque hay mucho caos entre Tico, mototaxi, no tal, hay mucho desorden, ¿no es cierto? No veo difícil implementar un sistema que ordene los flujos de vehículos y permita un tránsito de bicicletas seguro y ordenado, ¿no? O sea, no lo veo tan difícil. Repito, puedo estar siendo demasiado optimista, pero conociendo la ciudad tanto tiempo, no lo veo tan difícil. Es un tema sobre todo de fiscalización y de orden y de conciencia de las personas, ¿no? Como decía hace un rato. Y de liderazgo de las autoridades, ¿no? Totalmente, es que es la hora de los alcaldes, o sea, ¿cuándo más si no ahora? O sea, el presidente del Palacio de Gobierno dicta medidas de carácter nacional, pero es evidente que las autoridades locales tienen que aterrizarlas y personalizarlas. O sea, no podemos seguir cobrando el Perú como si fuera de Palacio. Aparte, nadie, o sea, no está pensado para ser así. Los gobiernos locales tienen que tener la capacidad de poder tomar lo que el presidente dice y aterrizarlo a su coyuntura. O sea, no puedo comparar una ciudad donde tengo miles de infectados con una que tengo 20 o 50. ¿Me explico? O sea, no hay forma. O sea, tiene que cada ciudad aterrizar y tiene que caracterizar esas medidas para que opere de la mejor manera posible, garantizando la seguridad y el bienestar de las personas. Porque la gente, como ya sabemos, no solamente se muere, ¿no es cierto?, producto del COVID. Se mueren también de cólera, se mueren, ¿no es cierto?, de hambre, se mueren de muchas cosas más. Inclusive a nivel estadístico, digamos, a ver, personas somos todos y muerte es una, ¿no? Pero a nivel estadístico, inclusive, ¿no es cierto?, morimos más de otros factores, ¿no es cierto?, que arrastramos de décadas que específicamente del producto del COVID. Entonces, no podemos solamente pensar, me explico, que todo se restringe a una persona, a un gobierno, ¿no es cierto?, con una mirada territorial y bajo un solo objetivo, que es erradicar el virus del país, y no dejar de mirar todo lo otro, ¿no?, que ya arrastramos y que hace que este virus sea mucho más agresivo, ¿no es cierto? Inclusive, bueno. Sí, totalmente. Recibimos otra pregunta un poco en línea con lo que mencionaba Aldo hace un rato del rol del ciudadano en todo esto, ¿no? La voy a hacer a Ale para nivelar las intervenciones. La pregunta que nos hacen es la siguiente: como ciudadanos, ¿qué actitudes y formas de transitar por nuestro país debemos tomar para apoyar estos cambios que estamos viviendo en la coyuntura? Bueno, lo primero que tenemos que hacer los ciudadanos es ser conscientes de la necesidad de una cultura de respeto, ¿no? Uh-huh. Respeto al otro, respeto al espacio público, respeto a la sociedad, a la comunidad, pero sobre todo al otro. Y además, mucho más respeto cuando este otro está en una situación de vulnerabilidad. Es decir, si yo estoy en un auto particular manejando y tengo enfrente a un peatón, el cual está en una situación de vulnerabilidad, entonces tengo que respetarlo, tengo que cuidarlo, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante, de hecho me parece una linda pregunta, porque es sumamente importante que los ciudadanos sean conscientes de que ellos también pueden hacer su parte, pueden hacer un cambio muy importante en la forma como se rige todo esto. Sin embargo, creo que las instituciones de alguna manera terminan definiendo nuestro comportamiento. El diseño de las ciudades, el diseño de los sistemas hacen que de alguna forma nosotros nos comportemos de manera determinada. Entonces, si tenemos un sistema caótico, nos vamos a comportar de manera caótica. Entonces, yo sé que la gente también está cansada de escuchar, le echamos la culpa al Estado, ¿no? Y ya piensa que lo que el ciudadano puede hacer. Efectivamente, el ciudadano puede hacer muchas cosas, pero de hecho en un sistema mal diseñado vamos a tener malos comportamientos también entre las personas, y esto pasa muchísimo en el tráfico, cuando tenemos una señal mal puesta, un semáforo mal programado, en donde se pelean, o un kiosco, por ejemplo, que está en una esquina, que no permite ver si yo puedo pasar o no, y termino invadiendo el crucero peatonal porque es la única forma,
invadir el crucero peatonal es la única forma de que el auto pueda cruzar y ver con seguridad, ¿no? Y ver que no hay otro auto que va a pasar. Y el peatón inmediatamente agresivo se molesta con el conductor. Entonces, creo que es importante que los partidos políticos, de hecho, los gobiernos, sean conscientes de que las instituciones finalmente nos pueden ayudar a mejorar nuestro comportamiento, ¿no? Y las políticas públicas hoy en día también, si las diseñamos de una manera correcta, vamos a tener los comportamientos correctos. Entonces yo insisto en que el ciudadano puede hacer un cambio muy importante por sí mismo, puede agarrar mayor conciencia ciudadana y sobre todo tener esa cultura de respeto al otro, pero no descartaría la necesidad de los gobiernos distritales, provinciales y regionales en diseñar mejores estrategias para moldear este comportamiento de mejor manera, ¿no? De acuerdo, dale, completamente. Aldo, no sé si quieras sumar algo a esta pregunta de qué podemos hacer desde la cancha de los ciudadanos. Sí, bueno, no, realmente no mucho, solamente reforzar lo que dije hace un momento, o sea, digamos, más allá, digamos, sin pensar en digamos, en el idealismo, ¿no es cierto?, de la sociedad somos todos, de la solidaridad y lo que nosotros podemos buscar o querer como sociedad, pensando desde el punto de vista más egoísta que, ¿no?, que podemos, digamos, que podemos tener como individuos, como seres humanos, ¿no?, que es mi vida, ¿no es cierto?, mi vida, ¿no?, mis recursos, ¿no es cierto?, mi riqueza, digamos, si algo también se ha puesto en evidencia, ¿no es cierto?, en esta pandemia, es que solos no la hacemos. Exacto. O sea, yo solo luchando en el mundo no la hago, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre necesito de alguien al final, ¿me explico? O sea, antes había esa cierta, en el Perú, digamos, nos hemos acostumbrado a que el Estado, nos hemos acostumbrado a vivir, no decir el Estado, porque el Estado siempre existió, sino a vivir a pesar del Estado, ¿no? O sea, el Estado es eso que está allí, ¿no?, que cada tanto nos cobra, nos demanda, ¿no es cierto?, cuando podemos lo quitamos un poquito, ¿no?, viene el policía, me pone papeletas, si puedo, me digo la papeleta, ¿no? Es algo que está allí, que más o menos regula ciertas conductas, pero yo en la medida que puedo lo voy a esquivar, y en el fondo sé que todo lo prohibido termina siendo licenciado, ¿no? Porque además en el Perú tenemos una historia bastante negativa de que todas las grandes prohibiciones que se han dado se han terminado finalmente vulnerando, ¿no? Yo que soy urbanista, en el tema de la vivienda, es la historia de la vivienda en el Perú, ¿no?, del 60, que fue la ley, digamos, la primera ley de barrios urbanos marginales, que se pretendió regular, digamos, las invasiones y ponerles un freno, ¿no?, un freno definitivo. Hecha la ley, hizo la trampa, ¿no? Se empezó vulnerando porque el Estado se vio incapaz de poder resolver la vivienda, además de la vivienda. Entonces, si hoy somos conscientes que o jugamos en equipo o no jugamos, ¿no es cierto?, bajo esa conciencia y un Estado que deja de ser un Estado que pone trabas, sino que ayuda y que es solidario, por eso decía, gobiernos locales, ¿no? O sea, el alcalde en la cancha, trabajando con los vecinos, fiscalizando, ayudando, marcando la falla, pero también aplaudiendo, digamos, ¿no?, lo positivo. La gente se va a sumar porque sabe que esto es para su bien. O sea, saben que tienen que comer, sabemos que tenemos que comer, tenemos que trabajar y no queremos morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo juntos, pues? De acuerdo. Y Aldo, eso me lleva justamente también a pensar un poco en los principios de hacer país, ¿no? Nosotros tenemos dos principios claves, que uno de ellos es el cuidado, entendido justo desde esta perspectiva que tú dices, ¿no?, interdependiente, ¿no? O sea, digamos, es Estado, es el individuo, pero es esta comunidad, ¿no?, de individuos que al final somos, y el otro principio importante, que es respeto, ¿no? Y con esta mirada al final del día, lo que buscamos, esta visión de un país que sí cuida a las personas, ¿no?, este Estado que cuida, pero también una comunidad que hace país, y esa comunidad y ese hacer implica un poco lo que también mencionaba esta pregunta que también me parecía muy bonita, ¿no?, porque también no es solo qué me da, sino yo qué hago también en mi espacio, ¿no? Pero evidentemente, como mencionaba Sale, el diseño de la política es muy importante porque te condiciona, ¿no? Y condiciona tu comportamiento. Igual ya ahí, estamos... Sí. Igual No, dale. ahí creo que es importante mencionar que los ciudadanos podemos ser tejedores, pero al mismo tiempo tejido, ¿no? O sea, ser conscientes de que formamos parte de un tejido mucho más grande, ¿no? Entonces, la noción de colectividad también está súper ligada al respeto por el otro, ¿no? Entonces, correcto, yo respeto al otro, respeto a mi comunidad,
Entonces, esta idea de que soy tejedor y también soy tejido, creo que puede hacer la diferencia en el nivel de ciudadanos que queremos y que podemos ser también, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, ya estamos casi sobre la hora, solamente agradecerles muchísimo por su tiempo, por la disposición de acompañarnos en este primer en vivo en Facebook, agradecerle también a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy y decirles, bueno, pues que todo, un poco todo lo que hemos conversado también está plasmado en un documento con propuestas que los pueden encontrar en la página web del partido, que pueden seguirnos también en las redes sociales. Como decía, es el primer en vivo y la idea es tener más, la idea es tocar otros temas que hoy son muy relevantes para todos nosotros como sociedad. Y nada, entonces solamente agradecerles a Ale, Aldo y a todos ustedes por estar conectados. Un abrazo fuerte y nos estamos viendo muy pronto. Gracias. Gracias, Vero, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y Saludos. felicidades por esta iniciativa. Ale, muchas Realmente gracias. creo que es muy importante que un partido político haga este tipo de conversaciones. Buenísimo, sí. Tendremos una siguiente seguramente, Ale. Muchas gracias. Nos vemos. A ustedes, gracias.